En los casos de corrupción en República Dominicana se ha establecido un estándar que es irracional y metafísico incluso, y se ha establecido ese estándar con el interés de mantener abiertas las puertas de la impunidad, pero eso es un tema que tiene que parar. Porque reiteramos que bajo ninguna circunstancia extorsiones procesales no la aceptamos. Se crea un entramado societario que pueda aprovechar al máximo ese tráfico de influencia y sustraer fondos públicos, lo voy a repetir, y depredar fondos públicos hasta más no poder. Yo estoy preparada para amanecer aquí y mi comida necesito, magistrado. En República Dominicana, cuando se trata de temas de corrupción hay que sobreprobar. Esa ha sido incluso una de las razones por la que nosotros en nuestros procesos depositamos tantas pruebas, porque esa excusa no va a poder ser utilizada en nuestros procesos. El hecho de que una barra pague a muchos abogados no le da derecho a irrespetar el propio derecho de defensa. ¿Qué cantidad de dinero pudieron sustraer del erario público? ¿Qué cantidad de dinero que pudo ser destinada a los hospitales, a las escuelas, a las carreteras? Que si alguien cree que con este Ministerio Público se llega a un acuerdo utilizando prácticas desleales, no nos conoce. Casi 5.000 millones de pesos sustraídos del erario público. Nosotros no recibimos extorsiones procesales. No, bajo ninguna circunstancia. Y de ninguna de las partes. Y ahí asumimos un principio americano que dice: nosotros no negociamos con terroristas. ¿Cuántas cosas en beneficio de la nación se podrían hacer con 5.000 millones de pesos que queda en la mano de un grupito, de un entramado societario que se aprovecha de esos fondos para tener vidas de lujo? Participación ciudadana representa el sentimiento de los buenos dominicanos al conferir hoy este honroso galardón a los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el mismo que ya le había concedido a la magistrada Miriam Germán Brito hace 6 años cuando presidía la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Estos 3 funcionarios y sus equipos han transformado al Ministerio Público. Lo sacaron de la ignominia de ser cómplice y encubridor de la corrupción. Lo han convertido en un verdadero órgano que investiga con honestidad, con responsabilidad y con alta eficacia. Justo lo que reclamaba la sociedad. Después de 60 años de haber reinado una gran impunidad en nuestro país, sobre todo hacia aquellos crímenes o delitos perpetrados por la clase dirigente, finalmente una agencia del Estado Dominicano está rompiendo con esa nefasta tradición, con esa cultura política que se estableció y que enseñaba al resto de la sociedad lo que se podía hacer en contradicción con las normas que rigen nuestra convivencia. Este equipo del Ministerio Público está estableciendo precisamente esa ruptura histórica y a través de sus acciones generando una acción de educación popular, una gran campaña de función pedagógica sobre ciudadanía, sobre democracia. Wilson Camacho nació en el paraje Las Amapolas, sección Cuero Duro del entonces Distrito Municipal San Víctor, en el municipio de Moca, provincia Espaillat. Graduado de Derecho y Psicología en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, inició su carrera en el Ministerio Público como fiscalizador. Se desempeñó como procurador fiscal de Espaillat entre el año 2004 y el 2009 y fue miembro del Comité Gestor de la Escuela Nacional del Ministerio Público. En esa entidad asumió la gerencia de capacitación y más adelante la dirección. Luego de ocupar la dirección de la Unidad de Análisis de la Criminalidad entre el año 2013 y el 2016, se mantuvo como docente al asumir la posición de Procurador General de la Corte de Apelación hasta el año 2020. En la actualidad cursa su tercera carrera, una licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAST, la cual está en su recta final.
Posee maestría en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, del año 2017, y una especialidad en Gestión Administrativa del Ministerio Público de la Escuela Nacional del Ministerio Público en el 2019, en la que alcanzó la más alta calificación. Además, tiene una especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad APEC del año 2008, Diplomado Internacional en Litigación Penal de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile del mismo año, y Diplomado en Procedimiento Laboral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, del año 2004. Posee varias investigaciones publicadas, entre ellas el libro Memorias de Derecho Público Contemporáneo, homenaje al Dr. Artañán Pérez Méndez, publicado por el Banco Central de la República Dominicana en noviembre del 2014, obra de la cual es coautor. Camacho tiene experiencia docente en temas como Derecho Penal, Procesal Penal y Ciencias Forenses en la Maestría en Ciencias Forenses e Investigación Criminal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde 2020, y en Sociología Jurídica en la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima desde 2021. A nivel internacional, litigación oral en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG, litigación oral, ética en la administración de justicia, negociación y salidas alternas e investigación, cadena de custodia e introducción de evidencia material al juicio, en el programa de formadores del Sistema Penal Acusatorio de Panamá, FISPA, y curso de litigación oral para las organizaciones Mujeres Transformando el Mundo y Alianzas Rompiendo el Silencio y la Impunidad en Guatemala. Fue asesor de la estrategia de litigación del famoso caso Sepur Zarco en Guatemala, un caso de violencia sexual contra mujeres indígenas cometidos por miembros del Ejército de Guatemala que tuvo trascendencia internacional y en cuya sentencia se logró más de 300 años de cárcel. También en Guatemala asesoró en la estrategia para el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una catástrofe incendiaria ocurrida en un albergue de menores en el año 2017 que causó 56 víctimas mortales. La sentencia penal en contra de funcionarios públicos del Estado incluyó una condena al Estado de Guatemala por la inobservancia al respeto y aplicación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Desde el año 2020 ocupa la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Poca gente conoce del sacrificio para sus vidas personales que ha significado la lucha contra los esquemas de corrupción que persigue el Ministerio Público para Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Han perdido sus vidas privadas y han tenido que superar lo que ellos mismos llaman la jurisprudencia de la corrupción. Un profesional norteamericano que ha estado dándole seguimiento a lo que pasa en el país me decía el otro día que las pruebas presentadas en el conocimiento de las medidas de coerción aquí en la República Dominicana en estos casos deben corresponderse con un juicio de fondo. Pero aquí hay que hacer ese esfuerzo y más. Y yo quisiera que la gente le reconociera a este equipo ese trabajo y sobre todo ese sacrificio, porque han dejado sus vidas, sus familias y todo su entorno en una lucha que va a ser histórica y que puede ser un referente para el futuro inmediato de la democracia dominicana. Jenny Berenice Reynoso Gómez nació en Luperón, provincia de Puerto Plata, el 25 de octubre de 1982. Fue una niña típica, porque desde muy corta edad se interesaba por temas comunitarios, sociales y políticos. Yo salí a inscribirme en la universidad el 31 de diciembre del año 1998. Y resulta que en el trayecto que yo iba a inscribirme en ingeniería civil, yo vi un policía que estaba abusando de un ciudadano, que andaba vendiendo panes en un motor. Y yo traté de intervenir, yo tenía 16 años, y el policía me insultó, me dijo de todo. Yo no hablo con muchachos, siga su camino. Y cuando llegué a la universidad, no me inscribí en ingeniería civil, me inscribí en Derecho. En el año 2002, se graduó con honores en la carrera de Derecho,
Mientras estudiaba con apenas 17 años, empezó a trabajar como paralegal sin sueldo en la Cámara Penal de la Corte de Apelación y en la Fiscalía de Santiago. Ingresé al Ministerio Público como paralegal voluntaria. Ese es el primer escalafón. No devengaba ningún salario, porque el voluntario, como lo dice su nombre, no devenga ningún salario. Y duré 2 años trabajando como voluntaria. Pero llegaba, era que abría la oficina y me iba 6, 7, cuando yo tenía que ingresar a la universidad. Y cuando regresé al Ministerio Público como fiscal para el año 2004, no había absolutamente nada en Fiscalía de Santiago que yo no lo supiera hacer. No porque fuera más inteligente que nadie, pero yo tenía una ventaja frente a mi compañero. Ellos habían llegado nuevos y yo como paralegal conocía la institución completa. En agosto del año 2004 fue designada como fiscal adjunta del Distrito Judicial e inicia su carrera en el Ministerio Público. Desde el inicio de sus funciones fue una fiscal diferente, lo que sus superiores inmediatos observaron al poco tiempo. En el año 2005 ingresa a la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde obtuvo excelentes calificaciones como litigante, investigadora y conciliadora, cualidades por la cual ocupó el puesto de control de calidad en la Fiscalía. En sus primeros litigios, en el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, se convirtió en la fiscal que todos los imputados temían, porque nunca perdía el caso. Fue así como comenzaron a llegar solicitudes a la Fiscalía para que llevara casos que le correspondían a otras jurisdicciones. En el año 2005 conoció el famoso caso de Marlene Rodríguez, una joven estudiante universitaria que había sido asesinada por su novio. A pesar de no contar con muchas pruebas, el juicio se desarrolló con un gran nivel técnico, de modo que estudiantes y abogados acudían al Palacio de Justicia a verla litigar. Al ganar el caso fue designada como coordinadora de litigación definitiva, lo que implicaba atender 4 tribunales. Durante esa etapa no perdió un solo caso, lo que le valió el apodo de Jenny Prisión. Conocí a Jenny Berenice Reynoso posterior a la tentativa de asesinato que sufrió Miguelina Llaverías, ofreciendo cobertura para Listín Diario, donde yo me desempeñaba como reportera. Le di seguimiento a ese caso, todo el proceso del juicio y las visitas incontables al Palacio de Justicia. Me llamó mucho la atención la manera en que ella defendía sus argumentos, su resiedumbre, su apego a la ética del proceso. Admiré mucho y admiro cómo se conducía siempre. Creo que yo le hice la primera entrevista a un medio escrito y lo hice precisamente por eso. Me llamaba la atención esa muchacha, esa profesional, esa mujer joven, cómo tenía ese desenvolvimiento tan magistral, cómo hablaba de frente y defendía con tanta gallardía sus parlamentos, su argumento en el proceso que vivimos y que vivió prácticamente Santiago, porque fue algo bastante largo y que nos tocó a todos. Ese mismo año fue escogida por la Embajada Americana para ir a la Academia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a un curso junto a 36 militares de carrera que ocupaban altas posiciones en sus respectivos países, donde era la más joven y la única fiscal. Pronto ganó la admiración de sus compañeros y el respeto de los profesores, en un curso que fue de gran provecho para su carrera, ya que tuvo la oportunidad de recibir docencia de las principales agencias de investigación de Estados Unidos, como la DEA y el FBI. En el año 2009, luego de un largo proceso, logró la extradición por primera vez de un imputado norteamericano a la República Dominicana, una hazaña que convirtió su trabajo en referente para fiscales en Latinoamérica. En septiembre de ese mismo año, luego de someterse a un concurso de oposición, fue designada como Procuradora Fiscal de Santiago, convirtiéndose en la primera persona en alcanzar esta posición por méritos. Era al mismo tiempo la primera mujer y la persona más joven en ocupar la Fiscalía de Santiago. 2 años más tarde, a finales del 2011, fue designada por el Consejo Superior del Ministerio Público como Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, puesto que ocupó hasta el 2018. Como fiscal titular y contrario a lo que se estila, la magistrada subía a estrado a menudo, a litigar sus casos en distintos juzgados. Ha realizado diversos estudios de posgrado en el país y en el extranjero, en materia de procedimiento civil, en derecho procesal y derecho constitucional. Tiene una especialidad en feminicidios, en investigación y en derecho penal y procesal penal, y ha recibido entrenamiento en prevención de blanqueo de capitales, procesamiento forense de imágenes digitales y videos, manejos forenses y supervisión de la escena del crimen, investigación judicial y violencia feminicida, procesamiento de casos,
delitos sexuales y política criminal y victimología, entre otros. En el ramo de la docencia se ha desempeñado como maestra de la Escuela Nacional del Ministerio Público en la materia del procesamiento de escena del crimen y cadena de custodia. También ha sido profesora del Diplomado de Violencia de Género del Cursa UAST y tiene un programa de capacitación a los miembros de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Droga, DNCD. También ha sido profesora en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la unidad de posgrado, donde impartió la asignatura de Investigación Criminal Pericial de la Maestría en Criminología. Prácticamente hemos creado lo que yo he denominado la jurisprudencia de la corrupción. Y es que para casos importantes de corrupción hemos establecido criterios muy específicos, solo aplicables a esos casos. Y eso también como sociedad. Como por ejemplo, ¿qué criterios son? Por ejemplo, que un juez puede archivar un caso. Eso fue un criterio que se estableció en el caso Víctor Díaz Rúa. O que un auto de apertura es apelable cuando la legislación establece lo contrario. Si hemos establecido una serie de criterios propios, no para castigar la corrupción, sino para favorecerla a nivel jurisdiccional, y eso también es muy penoso y es muy cuestionable desde el sistema de justicia. Ha sido promotora de la modernización del sistema procesal penal del país y ha sido crítica del sistema de justicia y las dificultades que sufren las víctimas debido a la lentitud de los procesos. La magistrada promueve el análisis y estudio de casos como fuente de información útil para diseñar políticas públicas más eficientes para el combate del delito. Desde el año 2020 se desempeña como procuradora adjunta y directora de Persecución de la Procuraduría General de la República.